Hoy vamos a acercarnos a la escritura bajo una temática que he titulado Una mirada de fe, poniendo nuestros ojos en el objetivo correcto, colocando nuestra mirada en el objetivo correcto. Todos de una u otra forma podemos recordar alguna historia donde una impresión visual nos cautivó. Probablemente usted recuerda a alguien que vio por primera vez y dijo wow, y de pronto se sintió atraído por eso que vio. En algunos momentos nuestras miradas son impresionadas por un cuadro, por ejemplo, muy desgarrador, muy doloroso, y esa imagen queda ahí como que uno aparta instintivamente la mirada. Ese es el impacto de algo que uno mira. Y es precisamente de eso lo que quiero que hablemos en esta noche. Esa dificultad que nosotros tenemos de apreciar la realidad a nuestro alrededor y dejarnos afectar por ella. Porque la realidad a nuestro alrededor casi siempre llega como una impresión de los sentidos y fundamentalmente los ojos. Recuerda que hace unas semanas atrás aprendíamos, o mejor, recordábamos que la Escritura nos muestra que la lámpara del cuerpo es el ojo. Entonces todo entra a nosotros a través de la mirada, ¿no? Entonces, cuando nosotros permitimos que lo que nuestros ojos ven gobierne lo que finalmente hacemos, terminamos siendo arrastrados por la corriente de este mundo. Hoy quiero que observemos la importancia de colocar nuestra mirada en el objetivo correcto. Y quiero que me acompañes al libro de Números, capítulo 21. Y vamos a leer el pasaje que está a partir del versículo 4 y vamos a ir hasta el verso 9. Alista ahí tu libreta de notas, igual vas a tener ahí el texto en pantalla, pero es importante si tienes tu Biblia ahí para que vayas señalando los detalles que te llaman la atención. ¿Estás listo? Capítulo 21 de Números, versículo 4. Después partieron del monte de Hor camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Miraba a la serpiente de bronce y vivía. Quiero que apreciemos este pasaje enmarcado en lo que vamos a llamar un cuadro de amenaza, temor y muerte. Porque la historia nos muestra la nación atemorizada por la invasión repentina de estos reptiles que mordían a muchos en el pueblo, y el texto incluso menciona que muchos murieron. Ahora, el texto arranca diciendo que parten de cierto lugar, el monte de Hor, camino al Mar Rojo, o sea, se devuelven un poco para rodear la tierra de Edom. Ellos acaban de pelear con una nación enemiga y están dándole la vuelta a la región de Edom para no enfrentarse con los moradores de esa tierra.
Lógicamente esto implica un recorrido mucho más grande, ¿no? Rodear toda la tierra de Edom para subir por el extremo oriental de Palestina y poder llegar a los límites de la tierra prometida. Y lógicamente esta marcha que ahora se extiende, que ahora se amplía, pues genera molestia, ¿no? Pero lo que no podemos olvidar es que este kilometraje que ellos transitaron de más, todos estos recorridos que ellos hicieron de más, fue culpa de ellos. Recuerda que unos capítulos atrás, el mismo libro de Números nos muestra que el pueblo llegó al borde de la tierra prometida. Estuvieron allí en Cades Barnea, en todo el límite de la tierra prometida, pero no quisieron entrar y tomar posesión de la tierra. Ahora, estos extensos recorridos, tener que devolverse, tener que voltear una región cuando podían haberla atravesado y todo lo demás, esto finalmente genera desánimo. Pero reitero, fue la decisión de ellos no obedecer a Dios y entrar y tomar posesión de la tierra. Ahora los tiene dando vueltas por el desierto. La distancia hacia la promesa se multiplicó, se extendió inversamente proporcional con el tamaño de su fe. Y es que esta ecuación funciona para nosotros hoy. La grandeza, la trascendencia de los problemas siempre será inversamente proporcional al tamaño de tu fe. Entre más grande sea tu fe, más pequeños, más insignificantes vas a ver los problemas. Pero entre más diminuta sea tu fe, vas a ver estos gigantescos como verdaderas dificultades que son imposibles de sortear. Ahora, analicemos un poquitico y de manera rápida qué fue lo que suscitó esa caótica situación de la nación verse invadida por esta cantidad de serpientes que se convirtieron en un verdadero terror. Resulta hasta asustador ver una serpiente por televisión y todo lo demás. Y no sé si alguno ha tenido la oportunidad de ver alguna serpiente así en vivo, más allá de un zoológico, alguna cosa de estas. Realmente es asustador. Ahora imagínate toda la nación invadida por estos animales que les hacían daño, que lógicamente les inyectaban su veneno mortal y muchos finalmente sucumbieron ante ellos. Pero, ¿qué originó esta situación? La primera cosa que el texto nos menciona es que en medio de ese recorrido, el escritor dice que se desanimó el pueblo. El pueblo se desanimó por el camino. Y cuando tú eres víctima, eres preso del desánimo, fácilmente puedes terminar declarando y abriéndote a cosas que te apartan del propósito de Dios. Fácilmente entregas el control de tu dimensión emocional. Ojo. No podemos permitir que nuestras emociones nos gobiernen. Cuando yo caigo presa del desánimo, de alguna manera tengo mis emociones fuera de control. Porque el desánimo es la respuesta emocional a lo que mis ojos ven. ¿Qué están viendo ellos? Una promesa mucho más lejana, un recorrido fastidioso, están hastiados de tener que dar vueltas por aquí, de enfrentar al uno, de enfrentar al otro. Yo me desanimo cuando emocionalmente me divorcio de lo que Dios ha dicho. Cuando yo me mantengo anclado en lo que Dios ha dicho, mis emociones están sujetas a la palabra declarada por Dios. Pero nota,
Ellos se desaniman por ese recorrido tan largo que ahora tienen que hacer. Pero es que el desánimo surge cuando transitamos por la ruta que nosotros escogimos y no por la que Dios ha señalado. Y yo me metí en esta situación y yo comencé esta cuestión, pero nunca consultaste a Dios. Y hoy estás desanimado porque eso no te salió, porque ese proyecto no funcionó. Pero recuerda, fue la ruta que tú seguiste, no la que Dios te señaló. Ese extenso recorrido fue el que ellos decidieron transitar, no el que Dios les había marcado. Entonces la primera cosa que precipitó esta situación con las serpientes fue el desánimo que los invadió. Pero lo segundo, y lo uno está perfectamente encadenado a lo otro, es que el texto habla en forma directa del pecado de la nación, del pecado de la nación. Observe por favor el verso 5. Dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay ni agua, y no hay ni pan ni agua, y nuestra alma tiene hastío de este pan tan liviano. Se están refiriendo al maná que caía todos los días. Y nota que el escritor nos menciona que el pueblo peca específicamente de dos maneras. Hablaron contra Dios y hablaron contra Moisés. O sea, cuestionaron el propósito de Dios y culparon directamente a Dios por la situación que estaban viviendo. Pero si uno observa el texto, y más específicamente a la altura del versículo, del versículo, miremos exactamente, el verso 5, la segunda parte del verso 5, pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene hastío de este pan tan liviano. Nuestra alma tiene hastío de este pan tan liviano. Si tú observas, lo que uno puede apreciar aquí es un pueblo completamente ingrato a aquello que Dios les ha dado. Este elemento de alguna manera es lo que está en la profundidad de eso que exteriorizan hablando contra Dios y contra Moisés. Si uno escarba un poco más en lo profundo, se encuentra con una marca que tuvo esta generación, que fue la ingratitud. Ellos no pueden ver la mano de Dios que se extiende todos los días abriendo los cielos para que caiga pan, y solamente abren sus tiendas para recogerlo y tienen hastío de ese pan liviano. Y mira, uno de los elementos que con mayor rapidez desatan ambientes de muerte, de dolor, de angustia, de frustración, es la ingratitud. Es la ingratitud. ¿Han visto cómo Dios abre la roca para que salga agua? ¿Han visto cómo Dios milagrosamente los ha alimentado con codornices en más de una ocasión? Y han experimentado todos los días el milagro de ver caer el pan del cielo. Sin embargo, están hastiados, y es lo que exteriorizan. Y repito, creo que una de las marcas características de esta generación del desierto, pero también de esta generación en la que nosotros estamos, es precisamente la ingratitud. Y escucha que te dije hace un momento que la ingratitud es uno de los elementos que con mayor rapidez desata ambientes de muerte, de frustración, de negación, de derrota. El jefe que maltrata a sus empleados,
y nunca tiene la capacidad de agradecer que su empresa de alguna manera le debe su rentabilidad al trabajo de aquellos que tiene contratado. El empleado que le falla a su jefe sin de alguna manera agradecerle al cielo que el jefe es el instrumento a través del cual Dios le da la provisión todos los días. El hijo que ofende, grita y desconoce la autoridad de sus padres, porque no puede agradecer la formación, la manifestación de Dios a través de ellos. El esposo que después de muchos años sencillamente le dice a su cónyuge: se me acabó el amor y esto se acabó, esto se terminó. Y no puede agradecer la persona que le ha acompañado durante toda su vida a formar, a ser lo que él es y a construir la familia que en este momento tiene. Lo vemos en cualquier contexto, por ejemplo, el político que no puede apreciar el interés de aquellos que lo eligieron, sino que opera desde buscando sus propios intereses y se sume en cualquier conducta de corrupción. Y la más monstruosa de todas las expresiones de ingratitud, y es la que nosotros tenemos con Dios en muchas ocasiones. No podemos apreciar su mano poderosa que se extiende sobre nosotros todos los días, la misericordia que se renueva sobre nosotros cada mañana. Y a veces abrimos nuestros labios de manera insensata para quejarnos, para de pronto hablar mal de aquello que se constituye en la bendición de Dios para nosotros. Y todo esto precipitó la muerte en medio de ellos. Incluso el texto dice claramente que el Señor envió las serpientes. Eso lo menciona ahí el verso 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. La paga del pecado es la muerte. Esta es una nación en medio de una zona desértica donde una mordedura de serpiente era algo indiscutiblemente fatal. Hoy incluso, un gran porcentaje de las personas que son mordidas por una serpiente finalmente mueren o tienen daños irreversibles. Ahora imagínate una nación que está en medio de un desierto inhóspito y todo lo demás. Un posible tratamiento, una cura eran completamente imposibles. Por eso quien era mordido por una serpiente sencillamente moría. Ahora, este es ese cuadro de amenaza, de terror, de muerte en el que la nación se encuentra. ¿Qué podía darle un giro a esta situación? ¿Qué podía de alguna manera traer esperanza en medio de esta dificultad? ¿Qué debía suceder para que hubiese una transformación radical y que ese cuadro de muerte fuera transformado en un cuadro de vida, de esperanza? Y es lo que vamos a llamar ahora una mirada que trajo salvación. Una mirada que trajo salvación. Ubícate en el verso 7, por favor. Verso 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla en un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Este episodio, y esto lo hemos mencionado en muchas ocasiones, de dolor, de angustia, de muerte, de zozobra, de temor. ¿Te imaginas por dónde va a salir una serpiente y la gente en medio de esa zozobra y los que tenían niños pequeños probablemente guardándolos y estar pendiente? En un desierto de cualquier lado te podía salir una serpiente. Pero esta situación es así
se constituyen en el sonoro grito de Dios que quiere llamar nuestra atención para sacarnos de la ruta que nos lleva a un destino trágico. La nación iba a seguir en ese rumbo hacia una muerte inminente si Dios no intervenía. Y la presencia de las serpientes en medio de la nación es para que, como decimos popularmente, la nación se pellizcara y entendiera que debían dejar a un lado toda murmuración, todo desánimo, todo aquello que los apartaba del propósito eterno de Dios para ellos. Cuando el pueblo se ve rodeado de muerte, entonces reacciona. Funcionó. Funcionó la intención de Dios. Como en muchas ocasiones ha funcionado con nosotros. Como por ejemplo está funcionando en medio de esta pandemia y esta crisis de salud pública que tiene a todo el mundo en vilo. Y se ha suscitado un despertar natural de muchos seres humanos a levantar sus ojos a Dios, porque estas situaciones de angustia y de dolor son aquellas situaciones que Dios usa de manera especial para que volteemos nuestra mirada hacia Él. Y vuelvo y repito, funcionó. El pueblo viene, se acercan a Moisés y le dicen: mira, Moisés, hemos pecado, hemos hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Dios que quite de nosotros estas serpientes. Nota, hubo un reconocimiento, hubo un ruego y hubo una oración. Otra vez, un reconocimiento, un ruego y una oración. Pero aún queda un sinsabor en medio de esta situación. Este es un pueblo que se acerca a Moisés para pedirle que él ore a Dios por ellos. No disfrutaban de una comunión directa con el Señor, sino a través de Moisés. Pero igual, Dios intervino. Porque es que acciones como estas, cuando reconocemos, cuando rogamos la intervención de Dios en la situación que estamos viviendo, cuando abrimos nuestro corazón y nos presentamos en oración delante de Él, Él interviene. Él interviene. Cuando nos acercamos a Dios en reconocimiento, en ruego, en oración, nos ponemos frente a frente ante su gracia, ante su misericordia. Dios no ignora a aquel que se acerca quebrantando su corazón, suplicando la misericordia de Dios. Ellos merecían morir por su murmuración, por hablar mal de Dios, por menospreciar la gracia de Dios, por ser ingratos con los que Dios les había dado. Pero el amor de Dios se sobrepuso a su justicia. Y entonces su gracia provee el remedio en medio de esta situación. Y Dios le dice a Moisés que elabore una serpiente de bronce y que debía ser levantada en un asta para que toda la nación pudiera verla. Ahora, ¿no te parece extraño que Dios le pida a Moisés que haga una serpiente cuando es precisamente las serpientes las que han causado el problema? Ya no habían suficientes serpientes en el campamento generando caos como para que ahora Moisés esté preparando otra serpiente y colocarla en medio de la nación. Yo creo que si alguien ha sido mordido por una serpiente, lo último que quiere ver en su vida es otra serpiente. Suena raro, ¿cierto? Pero nota,
Esto no fue idea de Moisés. Esto fue iniciativa de Dios. Moisés solo está cumpliendo una orden del cielo. Y aquí viene el punto en el que quiero que nos conectemos con el principio que ha inspirado esta serie de enseñanzas en los últimos miércoles. ¿Qué fue aquello que transformó ese cuadro de dolor, terror y muerte en un cuadro de vida y esperanza? ¿Qué fue lo que el pueblo hizo? Un día de clamor, se levantaron y dieron vueltas y reprendieron e hicieron esto y lo otro. ¿Qué fue lo que originó ese cambio transformador en una nación aterrorizada frente a la muerte que se arrastra hacia ellos desde cualquier lugar? Y ahora la vida que viene por razón de la intervención de Dios. Mira el verso 8. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla en un asta, y cualquiera que fuere mordido, y escucha, y mirare a ella, vivirá. Otra vez. Cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Yo te pregunto, ¿qué tenía que hacer una persona al ser mordida por una serpiente, lo que lo ponía en el umbral de la muerte? ¿Qué tenía que hacer una persona? Correr, buscar la serpiente de bronce, envolverse en ella, qué sé yo, rodearla. ¿Qué tenía que hacer? Mirarla. No más. Eso era todo. Espere. ¿Eso? Sí. Esa, en medio de las charlas anteriores, creo que esta es la acción más pequeña, más insignificante de todas las que hemos apreciado en las entregas anteriores. Es levantar sus ojos y mirar. Punto. Es más, recuerda que la orden de Dios para Moisés es que al hacer la serpiente de bronce la levantara de tal manera que pudiera ser vista desde cualquier lugar del campamento. ¿Qué tenía que hacer una persona? Nada espectacular, nada de estrambótico, nada raro. No, levantar sus ojos y mirar. Pero por favor, esto es absurdo, esto es ilógico. Escúchame, te ha mordido una serpiente, te ha inyectado veneno que ya está corriendo por tu torrente sanguíneo, y con mirar a una serpiente, ¿quién se sana con eso? Por favor. ¿Qué efecto puede causar en un cuerpo que está siendo invadido por un veneno mortal simplemente levantar sus ojos y observar una serpiente de bronce? Escúchame. Uno podría concluir es que mirar es una acción que no sana a nadie. Pero fue lo que Dios estableció. El pueblo oró, suplicó, quítanos las serpientes, pero el método de Dios fue vencer el aguijón de la muerte con fe. ¿Qué implicaba esta acción de fe? Solo mirar.
Otra vez, Dios les dice, miren y vivan. Punto. Eso es todo. Esa fue la respuesta de Dios. Dios no les dijo, mire, ignoren las mordeduras, golpeen las serpientes en la cabeza, aplíquense una pócima de maná revuelto con agua, qué sé yo, traten de huir tomando a sus hijos y dar vueltas alrededor de la tienda. No, no, no. La salvación de la nación ante el peligro de la muerte vino simplemente con una mirada de fe a la serpiente que había sido levantada en el centro del campamento. Estaba al alcance de todos. Pero vuelvo y repito, ¿cómo entender esto? Esto es absurdo. Escúchame esto. En mi proceso de crecer en fe, inicialmente tu gran desafío no es entenderlo, es creerlo. Cuando tú estás frente a una palabra de Dios, la primera cosa que Dios espera de nosotros es que lo creamos. Porque si crees, verás. Y entonces los ojos de tu entendimiento serán alumbrados y podrás ahora crecer en tu comprensión de la verdad revelada. Pero no te preocupes si ahora no lo entiendes. Créelo, créelo. Yo me imagino algún tipo bravo, asustado, que de pronto llegó la orden y dijo, Moisés manda a decir que si alguno es mordido, él levantó una serpiente por allá, simplemente salgan y mírenla. Te puedes imaginar, de esos no faltan, ¿cierto? Algún tipo por ahí en medio de la tierra, ¿qué? Este tipo es que está loco. ¿Qué vamos a hacer mirando una serpiente? ¿Acaso es que qué? ¿Con mirar qué? O sea, porque es que no es lógico. Inicialmente, no te preocupes por entender. Cree. Creer abre mis ojos a lo que Dios se ha propuesto hacer. Entender es el proceso a través del cual yo crezco a la imagen y estatura de Cristo. Y una vez creo, lo que Dios espera es que yo obedezca. Una sola serpiente levantada era suficiente. Debían levantar sus ojos y conectar su mirada con ella. El que estaba muriendo no se salvaba por mirar a la serpiente que lo mordió, o con golpearla en la cabeza, o con guardar la ley, o con ofrecer un sacrificio en ese momento, buscar un cordero y ofrecerlo en holocausto al Señor. No, se salvaba con mirar. ¿Por qué? Porque así lo estableció Dios. Esa pequeña acción de levantar sus ojos y mirar desataba la grandeza del poder de Dios para revertir el efecto mortal del veneno que ya estaba en su cuerpo. Ellos se salvaron por fe, en una obediencia sencilla. Pero es interesante. Había una sola manera de ser salvos en medio de ese campamento, y era mirando la serpiente levantada por Moisés. De pronto alguien dijo, no, mire, yo he estado como trabajando en un antídoto aquí, y más bien yo voy a tratar de... Si alguien hizo eso, seguramente no vivió para contarlo.
Solo había una manera: mirar la serpiente levantada por Moisés en medio del campamento. Ahora, ¿cómo podía saber la gente que se estaba muriendo que ese remedio les serviría? Sencillo, porque Dios lo había dicho. El que creyó y obedeció fue salvo. La única garantía que tú y yo tenemos de que esta palabra es verdad porque sucede en nosotros es que Dios lo ha dicho. Esa pequeña acción salvó a cientos de personas en la nación que fueron mordidas por aquellas serpientes que invadieron el campamento. Pequeñas cosas que manifiestan la grandeza del poder de Dios. Pequeñas cosas que nos permiten ver la grandeza del obrar de Dios en nuestras vidas. Y esta es probablemente la acción más insignificante, pero de mayor impacto en la vida de cualquier ser humano. Levantar su mirada en fe y ponerla en el objetivo correcto. Mira, esa figura de esa serpiente levantada, izada en medio de un contexto de muerte inminente, es tipo y sombra de otra figura levantada en medio de un contexto de muerte eterna. Y es la humanidad del Hijo de Dios que fue colgada en el madero para que en su cuerpo fuese sellada nuestra redención y en su sangre y por su sangre pagado el precio por nuestros pecados. ¿Qué es lo que a ti y a mí nos tiene hoy como ciudadanos del reino de los cielos? Que un día, en fe, levantamos nuestra mirada al Dios de la gloria, al sacrificio precioso de Dios en Cristo Jesús. Y nuestro destino de muerte inminente fue transformado por la vida eterna. No había otra forma. Alguien de pronto ofreció un sacrificio. Alguien de pronto probó un antídoto. Alguien de pronto quiso agarrarse de la mano con su familia y recitar la ley de memoria. Pero la única forma de ser salvos era mirando la serpiente de bronce izada en medio del campamento. La única forma como tú y yo podemos acceder a la gracia y el favor de Dios es que nuestra mirada se conecte con el Cristo de la gloria y toda nuestra realidad sea conectada con el favor de Dios a través de Él por medio de una mirada de fe. Por medio de una mirada de fe. Si hay alguna persona que me está acompañando en esta noche por primera vez y que quizás nunca antes ha tenido esa experiencia de disfrutar de una comunión especial con Dios, lo único que necesitas hacer en esta noche es levantar tus ojos al Dios de la gloria, ver el sacrificio precioso de Cristo Jesús y creer. Una mirada de fe.
No había otro método, no había otra alternativa, porque no hay otro camino por medio del cual podamos ser salvos, porque solo Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Esto parece absurdo. Esto parece que no tiene sentido. Esto suena como ridículo. Que una persona diagnosticada con cáncer y en medio de la aflicción que vive y en medio de la angustia incluso de su oncólogo pueda decir, sí, eso es lo que el médico dice, pero yo tengo mi mirada puesta en lo que Dios ha dicho tocante a mí y mi vida está en las manos de Dios. Es la capacidad de vivir en las pequeñas cosas de Dios, en medio de la angustia, la situación, la presión que vivimos, levantar nuestros ojos al cielo y poder apreciar la gracia y el favor de Dios a través de cada destello de su gloria en la Escritura. Aún frente a lo que no entiendes. Mira, yo no sé, pero seguramente muchos en medio del campamento intentaron hacer una cosa, intentaron hacer otra. Y hoy en día el hombre intenta por un lado, busca un remedio por el otro, busca por allá, hace esto y lo otro. Y el hombre sigue hastiado, sigue totalmente cautivo de todas las circunstancias a su alrededor. Porque la única solución que el ser humano necesita es levantar sus ojos al cielo y conectarse con la gracia de Dios en Cristo Jesús. La única respuesta sigue siendo la cruz. Mirar la cruz. Ese par de maderos entrecruzados que pueden representar para algunos simplemente un símbolo de una religión. Pero más allá de eso, ese par de maderos representan el escenario en el cual a Dios le plació entregarle a la humanidad el más precioso de los regalos, la salvación y la reconciliación a través de Cristo Jesús. Por eso la palabra de la cruz es locura. Para muchos suena absurdo. El mismo apóstol Pablo decía allí en 1 Corintios 1:18, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz sigue siendo la manifestación del poder de Dios a los que creen, a los que sencillamente deciden levantar sus ojos y conectarse con la gracia y el favor de Dios. Cuando en aquel diálogo Jesús trataba de explicarle a Nicodemo que necesitaban nacer de nuevo para que sus ojos pudieran ver el reino de los cielos. Y este hombre maestro de la ley no podía entender esto. Y el Señor lo trae a Números. Y allí en el capítulo 3 de Juan, a la altura del verso 14, el Señor le dice a Nicodemo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué quiero dejar en tu corazón en el cierre de esta pequeña serie de enseñanzas, donde hemos tratado de identificar pequeñas cosas que nos conectan, que nos permiten ver, que manifiestan la grandeza del poder de Dios? Si hay algo insignificante, incluso el mismo apóstol Pablo dice, para algunos locura,
es precisamente la imagen de ese par de maderos entrecruzados. Ese cuadro sigue siendo levantado hoy por Dios para que todo aquel que eleve su mirada a Él en fe pueda recibir la gracia y el favor de Dios en Cristo Jesús. El Hijo del Hombre fue levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Llama la atención que en medio de unas mordeduras de serpiente, Dios le pidió a Moisés que levantara una serpiente. ¿Por qué no otra cosa? ¿Por qué no, por ejemplo, un águila? Y que la gente mirara el águila, qué sé yo, cualquier otra cosa, otro animal. ¿Por qué una serpiente? Escúchame. Cuando el Hijo del Hombre es levantado en el madero de la cruz y se hizo maldición para darnos en su sacrificio bendición a nosotros sus hijos, se hizo literalmente pecado. Pablo lo describe allí en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros pues hemos hecho justicia de Dios en él. Lo que a ti y a mí nos apartaba irremediablemente de la gracia y el favor de Dios era el pecado. Pero Él no solo cargó nuestro pecado, sino que se hizo pecado. Como la serpiente que fue levantada porque el problema eran serpientes. Él fue la solución definitiva de Dios al verdadero problema de nosotros los seres humanos. ¿Qué tienes que hacer? Levanta tus ojos a Él y cree. Si tú nunca antes has tenido la experiencia de vivir bajo el señorío de Cristo Jesús, yo quiero invitarte en esta noche a que simplemente alces tus ojos a Él y lo veas. Y permite que Él te conecte con la gracia de Dios y pueda ser reconciliado a través de su sacrificio eterno. Pero si tú eres un ciudadano del reino en medio de una dificultad, en medio de una necesidad, en medio de una enfermedad, en medio de cualquier situación, de igual manera, levanta tus ojos a Él y cree que todo lo que Dios ha dicho en su palabra ha alcanzado su cumplimiento en Él. Porque cuando ese cuadro se cerró en el Calvario, Él declaró: consumado es. Todo fue consumado en ese sacrificio perfecto. Por eso yo puedo levantar hoy mi mirada a Él y apropiarme de aquello que en Él ya fue hecho. No tienes que hacer ningún sacrificio raro. No tienes que aprenderte porciones extensas o grandes cúmulos doctrinales. Tienes que levantar tu mirada en fe y creerle.
Cierra tus ojos un momento. Padre, gracias, Señor. Gracias porque en medio de escenarios de muerte, de desesperación, de angustia, de terror, tú nos invitas sencillamente a levantar nuestros ojos a ti, conectar nuestra mirada con el Dios de la gloria a través de Cristo Jesús y descansar en la obra perfecta y consumada que tú has hecho en favor de todos tus hijos, Señor. Yo oro para que si hay alguno en esta noche que necesita conectarse con el perdón eterno de Dios y alcanzar la gracia y la misericordia de Dios, pueda levantar sus ojos al cielo y ser alcanzado por tu misericordia, Señor. Y todo aquel que está en medio de alguna dificultad, alguna situación complicada, algún escenario de desesperanza, de terror, de muerte, yo te invito a que solo levantes sus ojos a Él. Aquel que en Cristo Jesús llevó tus enfermedades y dolencias. Aquel que te ha provisto todo lo que necesitas conforme a tus riquezas conforme a sus riquezas en gloria. Aquel que ha decidido restaurar todo lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Simplemente levanta sus ojos a Él y conéctate con la gracia y la misericordia de Dios, que siguen manifestándose en Cristo a través de esas pequeñas acciones de fe, como una mirada. Gracias, Señor. Gracias, Dios. A ti toda la gloria, Señor, toda la honra en Cristo Jesús. Amén y amén.